el curso con nuestra clase para el día de hoy. Bien, vamos a dar inicio ya a nuestro curso. Como siempre, pues es un gusto poder estar compartiendo con ustedes una clase más. Y para el día de hoy, pues en Derecho Laboral 2 se trae la temática Consideraciones Generales e Instituciones del Derecho Colectivo. Esta clase pues es continuación de la clase, del tema de la clase pasada. Vamos a terminar de ver estas consideraciones generales e instituciones del derecho colectivo de trabajo. Por esa razón es que el tema sigue siendo el mismo, pero los puntos a desarrollar pues son diferentes, ¿verdad? Así que bienvenidos a nuestra clase. Y para iniciar nuestra clase vamos a pasar a identificar pues el objetivo de clase para el día de hoy. Y pues es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala pues comprenda la finalidad, la naturaleza jurídica del derecho colectivo de trabajo y conozca, ¿verdad? Y comprenda esas instituciones del derecho colectivo de trabajo. Bien, ahora vamos a iniciar a desarrollar este tema que es pues muy bonito, ¿verdad? El derecho de trabajo pues es una rama del derecho muy interesante, muy extensa, sí, pero es muy buena eh, esta rama. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que es la finalidad del derecho colectivo del trabajo. Y es importante, ¿verdad? Que tomemos nosotros en cuenta que el derecho del trabajo pues tiene como finalidad suprema a la persona en sí, ¿verdad? Y en este caso, pues esta persona va a ser el trabajador. Y por esas razones de que el derecho de trabajo va a coincidir con ese ordenamiento jurídico general que nosotros en Guatemala pues contamos, ya que la finalidad del ordenamiento jurídico eh, pues es la persona humana, pero específicamente en esta rama del derecho, pues es el trabajador, ¿verdad? Esa es la finalidad suprema del derecho de trabajo. Por lo tanto, ¿verdad? El derecho colectivo de trabajo, pues es un medio para la realización del derecho de trabajo y su fin es el mejoramiento presente y futuro de los trabajadores. Eso es importante que nosotros pues lo recordemos, ¿verdad? Que al final de todo, esa finalidad del derecho colectivo de trabajo va a ser la mejora de la vida de un trabajador, sea presente y futuro, ¿verdad? Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta.
Para lograr pues esta finalidad o estos propósitos del derecho colectivo de trabajo, va a influir, ¿verdad? En la sociedad y en el Estado, pues tanto de una forma mediata como de una forma inmediata. Por lo tanto, vamos a analizar esas finalidades mediatas e inmediatas que tiene el derecho colectivo para que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, cómo es que se trata de cumplir esa finalidad del derecho colectivo de trabajo, que es el mejoramiento presente y futuro de los trabajadores, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar a analizar esas finalidades inmediatas que tiene el derecho colectivo de trabajo. Bien, una de estas finalidades inmediatas, pues, es la unión de los trabajadores en la asociación profesional. Pues esta finalidad inmediata, ¿verdad? Al poderla analizar, se puede indicar que busca conseguir esa unión de los trabajadores a través de los sindicatos. Recordemos que les había mencionado que asociación profesional es lo mismo que los sindicatos, solo que es un nombre científico, ¿verdad? Entonces, por esa razón, cuando hablamos de asociación profesional, pues estamos refiriéndonos a los sindicatos, a como lo establece nuestra ley ordinaria de trabajo. Entonces, en este caso, se podría preguntar uno por qué o para qué es esta unión de trabajadores, ¿verdad? Por medio de los sindicatos. Esta unión pues se da para asegurar la igualdad entre trabajadores y patronos. A eso se refiere esta finalidad inmediata. Ahora bien, tenemos también como finalidad inmediata mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pues esta finalidad inmediata pues busca también, ¿verdad?, el mejoramiento actual de esas condiciones de vida de los trabajadores, ¿verdad? A través de un medio, ¿verdad? Entonces, este medio, ¿cuál va a ser? Esa contratación colectiva, ¿verdad? Que se tiene regulada, pues, en nuestro Código de Trabajo. El derecho colectivo de trabajo es un estatuto dinámico y debe reflejar, ¿verdad?, los cambios de las condiciones económicas en la sociedad. Pero ¿cómo se van a dar estas mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores? Pues por lo regular en Guatemala se llevan o se logran a través de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque pues es más rápido que una reforma a la ley. El pacto colectivo de condiciones de trabajo pues tiene una vigencia de 3 años. Por lo tanto, en estos 3 años, el sindicato de trabajadores ha logrado que se le dé una mejora de condiciones laborales. Por lo tanto, este patrono pues ha aceptado y se ha plasmado en un pacto colectivo de trabajo. Pues dura esos 3 años con vigencia y se practica, ¿verdad?, esos 3 años y los trabajadores a los 3 años pues pueden volver a tratar de negociar
pacto colectivo de condiciones de trabajo y es más rápido para la obtención de estas mejoras. Mientras que si nos vamos, ¿verdad?, a una reforma de la ley ordinaria, ¿cuánto tiempo nos llevaría para que acepten esa reforma? Entonces, por esa razón, es de que estas mejoras se tratan de obtener a través de estos medios que la ley pues nos proporciona, ¿verdad? Que nos regula, que nos establece y que nos da para poder llegar a tener una negociación entre patrono y trabajadores, ¿verdad? Asimismo, tenemos la tercera finalidad inmediata, que es asegurar la efectividad del principio de igualdad salarial y reglamentación de las condiciones de prestación de servicios. En este caso, pues podemos indicar, ¿verdad?, que el derecho colectivo de trabajo busca regir íntegramente, ¿verdad?, el derecho individual de trabajo. ¿Con qué objeto lo hace este derecho? Pues de obtener el máximo de beneficios para los trabajadores, ¿verdad? Y para asegurar una realidad efectiva del principio de igualdad de salarios y reglamentación minuciosa, ¿verdad?, de las condiciones de la prestación de esos servicios. Por esa razón es de que existe esta finalidad inmediata. Bien. También ser garante del cumplimiento de las condiciones laborales pactadas. Esto significa que el derecho colectivo de trabajo no solo busca y se conforma con pactar esas mejoras de condiciones de prestación de servicios, sino que también busca que sean cumplidas, ¿verdad?, esas condiciones por los patronos. Por lo tanto, ¿verdad?, si estas pues no se cumplen, hay procedimientos establecidos en nuestro Código de Trabajo para poder cumplirlos, como lo es, ¿verdad?, la conciliación o un arreglo directo. En este caso, ¿verdad?, es importante mencionar que son las vías más factibles y por eso es de que esos medios alternos que nos ofrece pues la ley ordinaria para poder hacer cumplir esas condiciones pactadas. Además de de estas 4 finalidades inmediatas, pues considero que hay otra finalidad inmediata que es importante. Y en este caso, pues que el derecho colectivo de trabajo crea pues un nuevo principio de estructuración del Estado por medio de la integración, ¿verdad?, de órganos paritarios. Es decir, que la finalidad del derecho colectivo inmediata, pues es que tanto patronos como trabajadores puedan resolver esas controversias en forma directa y sin intervención del Estado. En este caso, pues estas controversias son resueltas a través de juntas conciliatorias, juntas de arbitraje, las juntas mixtas de personal y también, ¿verdad?, esas comisiones paritarias del salario mínimo, porque los trabajadores y los patronos pues crean esas comisiones del salario para poder determinar cuál va a ser el salario pues mínimo cada año, ¿verdad? Entonces eso es importante mencionarlo, que creo que es otra finalidad inmediata del derecho colectivo de trabajo. Bien, ahora vamos a analizar lo que son las finalidades mediatas del derecho colectivo de trabajo.
En este caso, pues se refiere, ¿verdad?, al futuro de la vida social de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, en este, pues tenemos también 4 finalidades. Y la primera es crear una solidaridad gremial, fuente unificadora de opiniones. En este caso, pues el derecho colectivo va a sostener que la organización de los trabajadores crea una solidaridad gremial y esta pues va a ser una fuente, ¿verdad?, de, de las opiniones, es decir, que ese sindicato pues va a tener representantes, eh, representantes que puedan escuchar la opinión de los trabajadores y así poder solicitar, ¿verdad? En un solo documento, pues todas esas necesidades, porque eso es lo importante, saber, ¿verdad? El sindicato, los representantes del sindicato, ¿qué hacen? Escuchar a sus integrantes, a su gremio, para saber cuáles son esas necesidades prioritarias y las cuales pues se van a solicitar y se van a luchar por obtenerlas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esa solidaridad gremial y fuente unificadora de opinión, ¿verdad? Es de que hay una aceptación de esas opiniones de los trabajadores. Ahora la segunda, pues dice, dar a los trabajadores un sentido de interés para su actividad política, ¿verdad? Entonces acá, saber que el sindicato, esas coaliciones, pues no son necesariamente, pues, para poder pedir cosa cualquiera, sino que son mejoras que de verdad necesitan los trabajadores. La tercera, a través del principio de elección mayoritaria, dar oportunidad a los trabajadores para nombrar representantes. Acá, pues también es una elección, ¿verdad? Los sindicatos, pues también tienen órganos para poder, pues, existir. Por lo tanto, los trabajadores pues tienen el derecho de elegir, por ejemplo, a la junta directiva para que quiénes va a ser el presidente, vicepresidente, quién va a representar pues a ese sindicato, ¿verdad? Esa unión de trabajadores. Entonces, cualquiera, porque recordemos, ¿verdad? Que son los sindicatos, pues no son eh, integrados únicamente por un trabajador, ni por 2, ni por 5. Hay sindicatos, pues, que tienen miles de trabajadores, ¿verdad? Entonces, no se puede ir a una negociación, pues, esos miles de trabajadores. Por lo tanto, se busca, ¿verdad?, una representación. Entonces, esta finalidad inmediata, pues lo que quiere es que se elija a esos representantes. Asimismo, pues nos da a conocer que cualquier trabajador, pues tiene el derecho de poder integrar, pues, a estos representantes, ¿verdad? Así también, pues tenemos que se constituye en un medio se constituye en un medio para crear un mundo mejor. El derecho colectivo de trabajo, pues busca constituirse, ¿verdad? En el presente y en el futuro, ¿verdad? Con mejores condiciones. A eso se refiere. Que el trabajador, pues, pueda lograr un mundo mejor, pero en el trabajo, ¿verdad? Esas condiciones, ¿verdad? Con base a esta finalidad, pues el siglo pasado eh, lograron algunas reformas, ¿verdad? Entonces,
en este sentido, pues lucharon por un mundo mejor y se reformaron ciertas cuestiones en nuestro código de trabajo. Bien, estas son las finalidades en sí el derecho colectivo de trabajo, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que estas finalidades mediatas e inmediatas pues van a venir a integrar, van a ser las que van a ayudar a lograr la finalidad del derecho colectivo, que es el mejoramiento presente y futuro del trabajador. Bien, ahora vamos a pasar a analizar lo que es la naturaleza jurídica del derecho colectivo de trabajo. Para poder determinar esta naturaleza jurídica, es importante que nosotros pues reconozcamos que el derecho colectivo de trabajo pues es la facultad de los trabajadores y de los patronos para poderse organizar e intervenir como grupos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder solucionar problemas económicos sociales derivados de los contratos de trabajo, ¿verdad? Así también, pues, podemos indicar que el derecho colectivo de trabajo es un estatus o un estatuto doble, porque es un derecho frente al Estado y un derecho frente al empresario, por lo cual, ¿verdad?, es considerado como de naturaleza pública. El derecho colectivo de trabajo, entonces, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo es que funciona esta naturaleza, esta doble naturaleza o este doble estatuto frente al Estado y frente al empresario? Frente al Estado, porque hay trabajadores, ¿verdad? Que el patrono va a ser el Estado y el empresario, ¿verdad? Que es el patrono en otros casos, es decir, lo público y lo privado. Pero esta rama se ha considerado de una naturaleza pública, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a pasar a explicar cómo es que funciona pues toda esta situación de este derecho, ¿verdad? Con su doble estatuto. Vamos a analizar de primero lo que es el derecho colectivo de trabajo como un derecho frente al empresario, para que nosotros comprendamos pues cómo se da este, este derecho. Este derecho frente al empresario, pues es un derecho de una clase social frente a la otra, ¿verdad? Porque recordemos que en Guatemala pues se marcan mucho pues esas diferencias entre las clases altas y las clases bajas. Por ejemplo, pues una persona pues empresaria, ¿verdad? Es una persona que económicamente pues está mejor, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el empresario, ¿verdad? Es aquella persona que va a tener pues un estatus económico mejor. Es un derecho en la clase trabajadora frente al empresario porque no requiere ser absorbidas por el Estado y se organiza, ¿verdad?, en defensa de los intereses recíprocos. Es decir, que ese derecho pues lo maneja trabajador y patrono y ellos ven qué mejoras, qué le conviene a cada uno, ¿verdad?, sin intervención del Estado. Los sindicatos de los trabajadores pues permite igualar, ¿verdad?, esas fuerzas dentro de la empresa. Digamos que se forma una democracia entre el gobierno de la empresa y
y los trabajadores, ¿verdad? Entonces, acá si nos damos cuenta, pues no hay una intervención del Estado. La negociación siempre va a ser entre empresario y trabajador. Ahora bien, tenemos lo que es el derecho frente al Estado. Porque la propia legislación guatemalteca pues va a limitar, ¿verdad? O limita la intervención del Estado en cuanto a esas actividades que realizan pues los sindicatos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el artículo 102 de nuestra Constitución Política de la República pues nos da a conocer en su literal Q. Ahí nos establece en nuestra Constitución que hay derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho no podrá ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establece la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Estado debe de garantizar este derecho, ¿verdad? Y como consecuencia no puede intervenir y decir, bueno, los trabajadores no están laborando, están holgando, bueno, entonces, o están perteneciendo a un sindicato, están despedidos. En este sentido, pues no lo puede hacer. También es importante, ¿verdad?, que el Estado, pues, tome en cuenta que está obligado a respetar, ¿verdad?, los convenios y los pactos colectivos de condiciones de trabajo celebrados entre empleadores y trabajadores con la finalidad, ¿verdad?, de reglamentar esas condiciones de trabajo. Además, pues, si en este caso, pues, si el Estado es el empleador, pues tampoco tiene derecho de infringir esos pactos colectivos, esos convenios a los cuales han llegado, ¿verdad? El Estado pues está obligado a respetar el derecho de huelga, de paro, en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los aspectos. Por lo tanto, ¿verdad? Nuestro código de trabajo en su parte considerativa señala ese derecho que se tiene, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros pues analicemos esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, por esas razones de que existe, yo necesito que ustedes me comprendan el doble estatus que tiene este derecho colectivo de trabajo, porque siempre pues va a haber un derecho frente al Estado y un derecho frente al empresario. Es decir, trabajador-Estado, empresario-trabajador, ¿verdad? Entonces, y este no va a intervenir. Entonces, para poder llegar a una conclusión, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho colectivo de trabajo? Pues debemos de entender lo que es un derecho público, ¿verdad? Que su naturaleza es ser de un derecho público, porque forma parte del derecho constitucional al comprender pues una serie de derechos públicos subjetivos establecidos como garantías individuales en la Constitución. Es importante también mencionarles que en el considerando cuarto, inciso E, ahí pues nos regula cuál es la naturaleza jurídica, ¿verdad?, del derecho de trabajo, y ahí pues nos indica, ¿verdad?, que el derecho de trabajo pues es una rama del derecho público
por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo, ¿verdad? Entonces, este es el fundamento legal de la naturaleza del derecho colectivo de trabajo. Bien, vamos a pasar a analizar lo que son las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Estas, pues, se encuentran divididas en tres formas de organización colectiva que originan los convenios o las convenciones colectivas. También tenemos las formas de normación colectiva y las formas de expresión colectiva. Ahora bien, vamos a analizar lo que son las formas de organización colectiva que originan pues la convención colectiva. Acá pues tenemos nosotros dos instituciones. Tenemos lo que son los grupos coaligados o coaliciones de trabajadores. Recordemos, ¿verdad?, que son la unión de trabajadores que van a pelear por un interés común. Regulado pues a grandes rasgos en el artículo 377 de nuestro Código de Trabajo. También pues tenemos lo que son las asociaciones profesionales o sindicatos que ahora actualmente pues son los que se forman y estos pues se encuentran regulados en lo que es el artículo 206 del Código de Trabajo. Ahí pues usted puede encontrar una definición que es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesiones u oficios independientes constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes, ¿verdad? Entonces, estos son los sindicatos. Ahora bien, tenemos las formas de normación colectiva y en este caso, pues nosotros tenemos lo que son cinco formas de normación colectiva. Tenemos lo que es el pacto colectivo de trabajo o pacto colectivo de condiciones de trabajo. Se encuentra regulado en el artículo 49 al artículo 56 del Código de Trabajo. En este caso, pues si nos vamos al artículo 49, ahí está regulada una definición legal de pacto colectivo de condiciones de trabajo y se establece que es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a este, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, una definición y más adelante pues vamos a analizar cada una de estas instituciones. Bien, en el artículo 38 del Código de Trabajo al artículo 48, pues encontramos lo que es el contrato colectivo de condiciones de trabajo. En este caso, pues es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que alguno o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y perciba en la misma forma, ¿verdad? Asimismo, pues tenemos lo que es el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Este, pues, se encuentra establecido en el artículo 377 al 396, que es lo que es el arreglo directo, ¿verdad? Ahí lo encontramos nosotros. Y la conciliación, a esto se refiere ese convenio colectivo de condiciones de trabajo. Y
también pues contamos con lo que es el reglamento interno de trabajo, que se encuentra regulado en el artículo 57 al 60 del Código de Trabajo. El reglamento interno de trabajo, pues, es el conjunto de normas elaborados por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afectan, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta de trabajo. Y por último, pues tenemos lo que es la sentencia colectiva o el arbitraje, ¿verdad? Que se constituye como un mecanismo alterno de resolución de controversias que se dan pues en materia laboral de derecho colectivo, ¿verdad? Se encuentra regulado en el artículo 395 al 412 del Código de Trabajo. Ahora bien, tenemos la tercera clasificación, que son las formas de expresión colectiva, y en este sentido, pues tenemos lo que es la huelga y el paro, y en este sentido, pues el artículo 238 al 257 regulan la huelga, y establece el artículo 239, perdón, del artículo 239 al 257 es donde se regula lo que es la huelga. En el artículo 239 se establece que la huelga es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento pues de los requisitos establecidos por la ley, ¿verdad? Y asimismo pues se cuenta pues con el paro, que es la suspensión, ¿verdad? Y abandono temporal del trabajo ordenado, ¿verdad? Y mantenido por uno o más patronos en forma pacífica y con exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos y, en su caso, comunes a los mismos, ¿verdad? Establecida esta definición en el artículo 45 del Código de Trabajo. Entonces, es importante, ¿verdad?, recordar que que nuestra ley establece estas instituciones del derecho colectivo. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo y desarrollar este derecho de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante, pues detenidamente vamos a analizar cada una de estas instituciones establecidas, ¿verdad?, en nuestro Código de Trabajo, lo cual pues nos va a permitir conocer y poder, cuando estemos ejerciendo, ¿verdad?, utilizar el derecho colectivo. Porque a veces nosotros pues no tomamos en cuenta que el derecho pues colectivo, el derecho de trabajo, pues es un derecho que da demasiado trabajo en Guatemala, y un derecho pues que a veces pues es algo violentado, ¿verdad? Porque los empresarios pues no respetan y no tratan pues de tener esas condiciones necesarias de los trabajadores. Por lo tanto, a veces las asesorías son las que nosotros pues tenemos, y a veces no tenemos pues esos conocimientos necesarios para poder orientar a los trabajadores y poder a veces pertenecer a esas instituciones de sindicatos, porque también hay que recordar que también podemos ser trabajadores del Estado o podemos ser trabajadores pues en lo privado, ¿verdad? Y nosotros a veces nos dicen, bueno, ayúdenos a formar un sindicato
para tener mejores condiciones de trabajo. Así que esto pues nos ayuda a conocer cómo formar un sindicato, cómo está estructurado un sindicato, cómo vamos a utilizar, qué medios vamos a utilizar para poder tener mejoras de condiciones laborales. Entonces, todo esto, pues, es necesario que lo sepamos, cómo es que se va a utilizar, pues, esos convenios, ¿verdad? El código de trabajo, pues, nos ayuda a poder determinar esto. También les quería mencionar algo que es muy importante y que ustedes se van a dar cuenta que para sus privados, que es una pregunta de cajón, se le denomina, que se quiere referir a que siempre lo preguntan, ¿verdad? Y se los quisiera compartir en este inicio, pues no sé si en el derecho individual del trabajo, pues se los compartieron, pero si no, pues como para reforzar ese conocimiento. Nosotros tenemos pues sabido que el código de trabajo pues es el decreto número 1441, pero es importante indicarles que no es realmente el decreto del código de trabajo. El decreto del código de trabajo es el 330. Si usted se va a sus disposiciones derogatorias y finales del Código de Trabajo, ahí en el artículo 2 romano le establece el decreto, porque este decreto 1441 fue el que vino a reformar este decreto 330 del Código de Trabajo, ¿verdad? Del Congreso de la República. Entonces ahí usted encuentra el fundamento legal de este decreto, ¿verdad? Entonces, este es el contenido para el día de hoy, por lo tanto, voy a proceder a darle lectura a las preguntas correspondientes para esta semana, que usted le debe dar respuesta para tenerlas ya listas para poderlas estudiar para su evaluación parcial. Bien, la primera pregunta para esta semana número 2 es: una de las finalidades inmediatas del derecho colectivo del trabajo. Pregunta 2. Su naturaleza jurídica es de estatuto doble por ser un derecho frente al Estado y frente al empresario, por lo que es de derecho público. Pregunta 3. Son las formas de organización colectiva que originan la convención colectiva. Pregunta 4. ¿Son formas de normación colectiva? Pregunta 5. ¿Son formas de expresión colectiva? Bien, estas son nuestras 5 preguntas para el día de hoy. Por lo que agradezco por su fina atención. Espero tenerlos presentes pues el próximo domingo. Fue un gusto saludarles, les deseo un buen fin de semana y un bendecido y exitoso inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho, hasta pronto.